Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. En el momento en que Katsuki recibió la noticia de sus padres de que Deku había sufrido un accidente, su mente se quedó en blanco. Sin embargo, sabía lo que había sucedido. No es en Erdel. Le comunicaron que habían recibido noticias de que Izuku se había caído del tejado de Aldera y se encontraba en estado extremadamente crítico, con pocas probabilidades de sobrevivir más de un día. Se aferraba a cualquier esperanza, intentando racionalizar lo sucedido. Sus padres comprendieron que la noticia repentina lo había angustiado profundamente. No era de extrañar, ya que, desde su punto de vista, Katsuki e Izuku eran amigos desde los 3 años. Creían que era natural que se preocupara por un amigo. Pero desconocían qué había sucedido exactamente para causarle tal angustia a Katsuki. Deku saltó por su propia voluntad. Yo no lo obligué. Solo eran palabras. Probablemente habría saltado incluso si no se lo hubiera dicho. Era innegable. Fue él quien plantó esa semilla de pensamiento en primer lugar. Yo hice esto. La desesperación y el arrepentimiento impregnaban cada fibra de su ser. Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? ¿Por qué dije eso? Él iba a ser responsable de la muerte de alguien. La policía descubriría que él era el responsable. Era imposible que Deku no hubiera dejado algún tipo de mensaje o nota explicando lo que había llevado a esa situación. El sentido de quitarse la vida. Y lo más destacado de la nota sería Katsuki Bakugou. En cualquier caso, sus posibilidades de convertirse en un héroe profesional, o mejor dicho, su futuro en general, se habían esfumado. Katsuki no sabía qué debía hacer. En cierto modo, se resignó al destino que le aguardaba en los días venideros. Un día después de enterarse del supuesto accidente de Izuku, él y sus padres visitaron a la tía Inko en el hospital donde Izuku estaba ingresado. Milagrosamente, Izuku seguía con vida. Esa fue la primera y última vez que visitó a Izuku en el hospital. No podía soportar la vergüenza de visitar a alguien a quien había intimidado hasta el punto de intentar suicidarse. Katsuki no tuvo que asistir a la escuela ese día, ya que Aldera estaba cerrada para que la policía pudiera investigar. Al entrar en la habitación del hospital de Izuku, los recibió Inko, cuyos ojos estaban hinchados y enrojecidos por haber llorado desconsoladamente durante horas. También tenía ojeras oscuras, lo que indicaba que no había dormido nada en todo el día. Está en coma. Los médicos no saben cuándo despertará. Dicen que incluso si lo hace, quedará en estado vegetativo. Oh, Dios, todo esto es culpa mía, informó Inko antes de romper a llorar desconsoladamente, abrumada por una profunda tristeza. Mientras sus padres consolaban a la tía Inko, él solo podía fijar la vista en Izuku. El cuerpo de Izuku yacía sobre la cama azul del hospital, casi completamente cubierto de vendas. 3 de sus 4 extremidades estaban inmovilizadas con yeso, mientras que su cabello verde permanecía oculto bajo las vendas. Un respirador artificial estaba conectado a su boca, al parecer junto con varios cables que sujetaban otras partes de su cuerpo. Debajo del respirador, un parche médico cubría la comisura derecha de su boca. Al ver el estado maltrecho de Izuku, era comprensible suponer que no sobreviviría mucho tiempo, teniendo en cuenta que carecía de un don. Durante su visita a la tía Inko, recibieron la confirmación de que Izuku había intentado suicidarse.
Ella les informó que la policía había encontrado pruebas que apuntaban a que Izuku había intentado suicidarse, y les contó que Izuku se había quitado los zapatos antes de caer y que habían encontrado la nota de suicidio. También había dado un resumen aproximado de la gravedad de las heridas de Izuku, aumentando la vergüenza de Katsuki con cada lesión que enumeraba. Inko les había contado todo esto mientras lloraba desconsoladamente delante de ellos, entre sollozos ahogados en los que se culpaba a sí misma por lo sucedido, seguido de las palabras tranquilizadoras de sus padres, quienes le aseguraron que no era culpa suya y que no era culpa de nadie. Fue mi culpa. Al oírla tan angustiada, Katsuki creyó que todo estaba perdido. Se preparó para que la tía Inko cambiara de tono, para que desahogara su rabia y su dolor sobre él, exponiendo sus pecados a la vista de todos. Pero eso no sucedió. Se fue a casa, como si no fuera cómplice. No había policías esperándolo. Pronto lo descubrirán, es solo cuestión de tiempo. Esperó durante varios días, pero no pasó nada. Al no obtener resultados, dudó en entregarse. Finalmente, no lo hizo, a pesar de sentirse culpable. Ya fuera por miedo, vergüenza o un retorcido sentido del orgullo. O porque realmente no le importaba lo suficiente. Él no lo sabía. Al regresar a la escuela una vez finalizada la investigación policial, Katsuki descubrió que, inesperadamente, la reputación y el estatus de Aldera no se habían visto afectados. Dado que no existía ninguna prueba concreta de lo que llevó a Izuku a intentar suicidarse, Aldera logró silenciar todo el incidente. Al parecer, la nota de suicidio de Izuku estaba redactada de forma lo suficientemente vaga como para no implicar a nadie, y en su lugar contenía más sobre su desesperanza y su autodesprecio. Como resultado, a Aldera le resultó bastante fácil afirmar en una declaración oficial que Izuku sufría una condición mental preexistente que lo había llevado a intentar suicidarse, y que Aldera no tenía ninguna responsabilidad en primer lugar, ya que nadie podría haber predicho lo que sucedió. Algunos padres cuestionaron por qué un estudiante podía acceder al tejado de la escuela, especialmente fuera del horario escolar. La junta escolar respondió culpando al conserje por haber dejado la puerta sin llave por descuido, lo que provocó su despido inmediato. A Katsuki no le importaba ni sabía si eso era cierto. Los días posteriores al incidente habían sido confusos para él. Le costaba pensar con claridad o actuar con normalidad. Su cuerpo funcionaba prácticamente en piloto automático, lo que lo hacía mucho menos apático de lo habitual, a pesar de su carácter brusco y agresivo. Ni siquiera tenía la concentración necesaria para entrenar adecuadamente. El cambio no pasó desapercibido. Sus padres notaron que estaba deprimido al ver a su amigo tan gravemente herido, al menos desde su perspectiva. Incluso alguien como él se habría conmocionado profundamente. Supusieron que necesitaba tiempo para asimilar la noticia y recuperarse. Sus secuaces y compañeros de clase también se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero no se atrevieron a preguntarle al rubio explosivo por qué, por miedo a sufrir lo mismo que Deku. Al fin y al cabo, una bomba seguía siendo una bomba, aunque no quisiera explotar. Los profesores de la escuela no eran mejores. Bajo las órdenes del consejo escolar, tenían la obligación de silenciar las noticias sobre Izuku. Por lo tanto, evitaron mencionar cualquier cosa sobre Izuku más allá del comunicado oficial, incluyendo el cambio de actitud de Katsuki. La mayoría estaba al tanto de la amistad entre Izuku y Katsuki, si es que se le podía llamar así. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el estado actual de Katsuki estaba relacionado con el intento de suicidio de Izuku. Las cosas siguieron así hasta que Izuku regresó a la escuela sin previo aviso. No hubo ninguna señal ni advertencia para preparar a Katsuki con antelación. Justo segundos antes de que comenzara la clase, Izuku entró al aula como si nada, como si no hubiera estado al borde de la muerte menos de 3 semanas antes. Katsuki se sobresaltó. Era como ver un fantasma que había regresado para atormentarlo. No tenía ni idea de por qué, pero de repente su respiración se aceleró, acompañada de un entumecimiento que se extendió por todo su cuerpo. Sus compañeros y su profesor se quedaron igualmente sorprendidos. Todos guardaron silencio cuando Izuku entró en el aula. Su profesor intentó darles la bienvenida con unas palabras, pero Izuku permaneció callado, apenas prestando atención a la presencia de nadie, salvo por una expresión impasible mientras se dirigía a su asiento. Al comenzar la clase, la sorpresa inicial de Katsuki disminuyó gradualmente, siendo reemplazada por preguntas. ¿Cómo es posible que haya vuelto? No debería recuperarse tan rápido.
Si la tía Inko no exageraba sobre la gravedad de las heridas de Izuku, era imposible que una persona sin dones se recuperara de ese tipo de lesiones en tan poco tiempo, incluso con el poder de un don curativo como el de Recovery Girl. No conocía a nadie en Japón que tuviera un don curativo lo suficientemente fuerte como para lograrlo. Entonces llegó a la única conclusión lógica que se le ocurrió. Tiene una peculiaridad. Esa es la única forma de explicar cómo se recuperó tan rápido. Era la única explicación que tenía sentido. Según la ciencia, las personas con dones poderosos tienden a tener cuerpos adaptados para albergar el poder de dichos dones, lo que resulta en una mayor capacidad física y una mayor eficiencia de las funciones biológicas. Esto explica cómo algunas personas con dones poderosos son más resistentes o capaces de soportar daños que habrían matado a personas con dones más débiles o a personas sin dones, a pesar de que dichos dones no están relacionados con ningún rasgo físico en primer lugar. Eso significa que me lo estaba ocultando. Entonces esas preguntas se transformaron en una rabia hirviente. Me está menospreciando. Cree que soy un hazmerreír. Ha actuado débil todo este tiempo para tomarme el pelo. ¿Aquel intento también fue un acto? Durante un cambio de clase, cuando el profesor de la asignatura aún no había llegado, Katsuki se dirigió con paso firme hacia la mesa de Izuku, decidido a obtener respuestas. Con la cabeza inmóvil, las pupilas de Izuku se desviaron momentáneamente para ver a la persona que se acercaba, mirando a Katsuki por un segundo antes de volver la mirada a su cuaderno, donde continuó garabateando. «¡Oí, Deku!», gritó Katsuki. Izuku permaneció en silencio. Cada vez más molesto, Katsuki insistió. «Te estoy hablando a ti, Deku. Deja de escribir en ese cuaderno de mierda». Una vez más, no hubo respuesta. «Respóndeme», ordenó, antes de extender la mano para agarrar el cuaderno. Esperaba quitarle el cuaderno fácilmente, dejando que el empollón entrara en pánico y suplicara mientras lo sostenía. En cambio, sin siquiera mirarlo, Izuku le agarró la muñeca en un instante antes de que hiciera contacto con el cuaderno, sobresaltando a Katsuki por segunda vez en el día. El agarre de Izuku era anormalmente fuerte. Katsuki intentó apartar la mano, pero no se movió ni un centímetro. Era como si su brazo estuviera atrapado bajo capas de acero y hormigón, firmemente sujeto alrededor de su muñeca. Mierda, ¿cuándo tuvo un agarre tan fuerte? Al cruzar la mirada con Izuku, que finalmente se había girado para mirarlo, Katsuki se quedó paralizado. No se había dado cuenta antes, pero algo andaba mal con Izuku. En apariencia, su rostro permanecía prácticamente inalterado, a excepción de la cicatriz en forma de corte en la comisura derecha de la boca y de que su cabello estaba ligeramente más largo. Sin embargo, su actitud cambió. Ya no quedaba ni rastro del Deku tímido y sumiso que Katsuki conocía desde hacía más de 10 años. En su lugar, irradiaba confianza y audacia. Sin embargo, lo que hizo que Katsuki se paralizara fue algo mucho más siniestro. Desde que Katsuki conoció a Izuku, notó que siempre irradiaba un aura pasiva de inocencia y amabilidad, para disgusto y fastidio de Katsuki. La personalidad de Izuku lo hacía accesible y amigable con la mayoría de la gente, pero también era una señal de debilidad, lo que lo convertía en víctima constante de prejuicios relacionados con su peculiaridad. Era tan significativo que Katsuki a menudo se preguntaba si era una actuación, lo que le daba aún más motivos para acosar al empollón. Ahora bien, no había ni un solo brillo ni rastro de calidez detrás de ese par de ojos verdes. En esos ojos apagados solo se reflejaba un desdén puro y calculador. Lo peor de todo era que la expresión facial de Izuku era demasiado relajada para reflejar la intensidad que Katsuki percibía en él. Era como ver a un depredador burlándose de su presa aún viva, siempre listo para clavarle las fauces en el cuello. Jamás imaginó sentirse incómodo al mirar esos ojos verdes. A medida que la inquietud se extendía, Katsuki estaba casi seguro de que Izuku iba a destrozarle la muñeca. En cambio, Izuku puso los ojos en blanco con aburrimiento. «No estaría mal esperar, ¿sabes?», dijo. Katsuki recobró la consciencia y abrió la boca para responder, antes de ser interrumpido por Izuku. «Preferiría que no armaras un escándalo el primer día que regrese. Nos vemos detrás de la escuela a las 3:30 y resolveremos cualquier problema que tengas conmigo. Además, no traigas a ninguno de tus secuaces, es mejor mantener las cosas en privado», indicó Izuku con indiferencia, sin querer lidiar con las tonterías de Katsuki en clase.
Dicho esto, Izuku soltó la muñeca de Katsuki, esperando en parte que Katsuki volviera a molestarlo. Pero Katsuki, estupefacto por lo sucedido, regresó a su asiento y accedió a la petición de Izuku, más que dispuesto a no averiguar qué ocurriría si no lo hacía. Justo cuando Katsuki pensaba que Izuku no iba a aparecer, la voz de Izuku a sus espaldas lo sobresaltó. ¿Qué demonios? ¿Cómo se puso detrás de mí sin hacer ruido? Kak-chan, saludó Izuku. Quería decir Bakugou, pero se le escapó. Supongo que es la fuerza de la costumbre. Llegas tarde. Dijiste las 3:30, no las 3:40, señaló Katsuki. Después de todo lo que ha hecho, no puedo creer que siga usando ese apodo tan feo de cuando éramos niños. Oh. Izuku miró rápidamente la hora en su teléfono inteligente. Me estaba asegurando de que no hubiera nadie más alrededor, explicó, sin importarle llegar tarde. Izuku guardó su teléfono en el bolsillo y preguntó, ¿qué querías? Sin andarse con rodeos. ¿Cómo demonios te recuperaste tan rápido? Ya lo descubrirás, pero en resumen, mi cuerpo es especial, admitió Izuku. Si el Dr. Miyazaki cumplía su palabra, era probable que su teoría de racionalizar una restricción celestial con la ciencia de los dones terminara siendo objeto de algún artículo de investigación, lo que atraería la atención de los medios. Bakugou se enteraría entonces. Si intentara explicarle ahora a Bakugou su restricción celestial, no habría ninguna posibilidad de que Bakugou se creyera su historia. ¿De qué demonios estás hablando? En pocas palabras, mi cuerpo es especial, repitió Izuku. Tonterías, te visité en el hospital al día siguiente de que saltaras. Estabas destrozado de pies a cabeza. Tu madre me lo contó todo. ¿Qué suerte tienes? Es imposible que alguien sin poderes como tú se recupere por completo en 3 semanas. Tienes un poder muy fuerte, ¿no? Bueno, en realidad fueron 2 semanas. Pasé una semana holgazaneando en casa, corrigió Izuku. Ese no es el maldito punto. Como ya dije, mi cuerpo es especial. Así que así son las cosas, ¿eh? ¿Me ocultas un don? ¿Intentas suicidarte y actúas como si nada hubiera pasado? ¿Actúas como si fueras mejor que yo? Acusó Katsuki. Izuku empezaba a irritarse con la serie de preguntas insultos híbridos de Katsuki. Dime, ¿tu madre también estaba involucrada? Ahora Izuku estaba realmente cabreado. Pero no estaba dispuesto a ser el primero en atacar. No podía permitirse perder los estribos con facilidad. Si alguien los observaba, podría alegar defensa propia si la situación se descontrolaba. ¿De qué demonios estás hablando? Replicó Izuku, alzando la voz con irritación. No me mientas, maldita sea. Maldijo Katsuki, completamente fuera de sí. Si tanto quieres ocultarlo, te haré mostrarlo. Exclamó Katsuki furioso, antes de lanzar un puñetazo con la mano derecha, preparado para lanzar una explosión contra Izuku. Cometió el desafortunado error de actuar sin pensar. En su mente, simplemente quería que Izuku dejara de fingir. Un gancho de derecha. ¡Qué predecible! Izuku esquivó el ataque sin esfuerzo, permitiendo que Katsuki lo superara ligeramente, para luego agarrarlo del hombro y hacerlo girar antes de... ¡zas! Golpeando con el puño el costado derecho de las costillas de Katsuki. Al principio, Katsuki quedó desconcertado por el golpe. ¡Mierda! Esquivó y me dio un puñetazo antes de que pudiera reaccionar. Tras un segundo que pareció durar más de lo debido, el dolor inundó el cuerpo de Katsuki sin la menor resistencia. Izuku soltó el hombro de Katsuki, quien se desplomó instantáneamente al suelo, agarrándose el costado derecho del abdomen con un dolor insoportable, para luego encorvarse. Intentó ponerse de pie, pero las rodillas le fallaron por el impacto. Era una agonía absoluta, diferente a cualquier dolor que hubiera sentido antes. Para colmo de males, sentía como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Jadeo anga jadeo grhhhh, gimió dolorosamente, perdiendo brevemente la capacidad de hablar correctamente. Para algunos, un disparo al hígado era una táctica barata, pero era innegable que era una forma fácil de incapacitar a alguien sin causarle demasiado daño. Quizás una llave de estrangulamiento hubiera sido más amable, pero al menos Izuku no tuvo que molestarse en sujetar a Katsuki. Izuku contempló la patética imagen de su acosador, esbozando una pequeña sonrisa que Katsuki apenas pudo vislumbrar. Una táctica sorprendentemente efectiva contra los aficionados. Eso debería mantenerte quieto un minuto, informó Izuku.
Acercándose al cuerpo retorciéndose de Katsuki, Izuku le aseguró con calma y casi con sadismo. No te preocupes. Eso no te dejará secuelas. A menos que te haya roto una o dos costillas con ese puñetazo, creo. No es que lo sepa ni me importe. El golpe no fue lo suficientemente fuerte como para romperle una costilla a Bakugou. Como mucho, le habría dejado un moretón oscuro, pero no pudo resistirse a añadir esa última parte solo para ver la expresión de pánico en el rostro de Bakugou. Katsuki seguía jadeando, incrédulo, intentando asimilar lo que acababa de suceder. «¿Jadeo quién eres? ¿Qué demonios, Jadeo le hiciste al verdadero Deku?», preguntó Katsuki entre jadeos de dolor en busca de aire. Por un segundo, Izuku se quedó desconcertado por la extraña pregunta de Bakugou. «Espera, ¿qué? ¿Cree que soy un impostor?» ¿Y qué? Oh, se dio cuenta Izuku, comprendiendo lo que Bakugou quería decir. No podía culpar a Bakugou por creer eso, considerando cuánto de su personalidad estaba distorsionada por la esencia de Toji. Pensar que soy una persona completamente diferente es exagerado, pero en cierto modo, ya no soy el mismo Izuku Midoriya que él conoce. La restricción celestial podría explicarse de otra manera, pero intentar explicar lo que realmente le sucedió era una auténtica locura, ya que ninguna persona cuerda creería jamás los acontecimientos que tuvieron lugar mientras estaba en coma. Izuku se agachó, queriendo aclarar las cosas. Nada tan extraño, pero entiendo por qué piensas eso. Porque eso es todo lo que ves y piensas de mí, ¿no? Un Deku débil, asustado y sin particularidad. Incluso un mono. Siempre lo supe, incluso mientras me dejaba humillar día tras día por ti. Pero no quería admitirlo ni afrontarlo. Porque quería admirarte. Admirarte por lo que yo no tenía. Talento, poder, una particularidad. Hizo una pausa para soltar una risa resentida. Eso fue hasta que me diste la idea de acabar con todo. De arriesgar mi vida sin peculiaridades con la esperanza de una mejor. No salió como esperabas, pero diría que valió la pena. Katsuki solo podía escuchar mientras intentaba apartar la vista del dolor en el lado derecho de su abdomen, sin saber muy bien qué pensar del monólogo de Izuku. Al percibir la confusión de Bakugou, Izuku se levantó de su posición agachada y suspiró. ¿Es tan difícil de creer que tuve un ligero cambio de personalidad? Especialmente después de lo que pasó. Supongo que te lo debo a ti, declaró Izuku. No te saldrás con la tuya después de hacerme eso, logró decir Katsuki entre el dolor cegador, consiguiendo finalmente ponerse de pie, aunque con las rodillas temblorosas. Izuku sonrió con picardía. ¿Les dirías a los héroes que te lastimé? Seguro que creerán que alguien con un don tan fuerte y poderoso como el tuyo fue atacado por un mono inútil como yo. Con un repentino estallido de velocidad, atrajo a Bakugou hacia sí por el cuello, alarmando aún más al rubio. Además, creo que esto no es nada comparado con lo que me has hecho a lo largo de los años. Las palabras golpearon a Katsuki como un maremoto, ahogándolo en una culpa asfixiante. Deku tiene razón. Al soltarlo, hizo que el chico más alto tropezara, a pesar de la diferencia de estatura. Hemos terminado. No me importa lo que hagas después, pero si vuelves a intentar algo conmigo, no seré tan amable como hoy, advirtió Izuku antes de darse la vuelta, decidiendo que ya había perdido suficiente tiempo. Espera, suplicó Katsuki. Lo lamento. Izuku se dio la vuelta y soltó una risita amarga ante el intento de disculpa de Katsuki. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme después de todo lo que me has hecho durante todos estos años? Debería abrirte en canal vivo como hice con Satoru Gojo por atreverte siquiera a decírmelo a la cara. Lo siente. Eso no cambia nada, al menos no a estas alturas. Que le den, no estaba de humor para lidiar con la rubia. Ya es un poco tarde para eso, ¿no crees? Respondió con cinismo antes de finalmente alejarse del lugar. Esperaba que Bakugou le lanzara más improperios, que le exigiera que volviera o incluso que lo persiguiera. Pero solo recibió silencio. En cuanto abandonó el recinto escolar, Izuku notó algo bastante sorprendente, algo que nunca pensó que pudiera suceder después de fusionarse con el alma de Toji. Él realmente me hizo, murmuró para sí mismo, a punto de estallar en una risa sin alegría. Tenía los ojos llorosos. De hecho, se le saltaron las lágrimas en algún momento durante toda su conversación con Bakugou. Mierda. Dejó que el resentimiento que sentía por ese pomeranía lo dominara por un momento. Su orgullo. Ya no se suponía que le importaran esas cosas.
Mucho menos que se alterara y se emocionara tanto por ello. Él no era el inútil fracasado, el Deku de antes. Ya no era débil. ¿Por qué se sentía así? Quizás sus cicatrices emocionales eran mayores de lo que él mismo se había hecho creer. Ya no me importa inútil, no me importa en absoluto sin peculiaridades, no me importa mono, no quiero que me importe no. No quería pensar demasiado en ello. Era mejor así. Como si algún ser superior hubiera escuchado la desgracia del escritor, su teléfono desechable sonó repentinamente cuando se acercaba a su casa. Vaya. Había olvidado que lo había traído al colegio. Al abrir la tapa del teléfono, pudo ver que quien llamaba era Kon. Al llevarse el teléfono a la oreja, fue asaltado por la voz de Kon que lo regañaba. Fusiguro, maldito idiota. Lo regañó, intentando sonar severa y profesional, pero obviamente rebosante de ira. ¿A qué viene este insulto repentino? Preguntó con sarcasmo. Se suponía que debías emboscar a Kitamura, no matanzar a toda su banda. Lo reprendió, casi gritando. Izuku se defendió. ¿Qué? Yo solo lo maté. Su pandilla sigue viva. Bueno, en su mayoría vivos, corrigió. Sí, me pasé un poco de la raya. Ese no es el punto. Tu payasada terminó en las noticias. ¿Qué? Investigue qué sucedió recientemente en Kaioko, sugirió con un tono ligeramente hostil. Con el teléfono desechable entre el hombro y la oreja, Izuku sacó su teléfono inteligente. Abrió un buscador e hizo lo que Kon le sugirió, antes de ver los resultados. Traficantes hallados brutalmente asesinados en un almacén abandonado de Kaioko. Obra de un héroe, un justiciero o incluso un villano. Masacre en Kaioko. 16 traficantes resultaron heridos de muerte y uno falleció. 17 traficantes de peculiaridades, un fallecido, 5 heridos y 11 en estado crítico, fueron descubiertos en el almacén de Kaioko. Había varios artículos más en los sitios web de noticias locales, pero todos tenían más o menos el mismo titular con diferentes palabras. ¿Te das cuenta de la atención que esto ha atraído, verdad? Señaló Kon. No dejé rastro alguno. Y no es culpa mía que el cliente no fuera lo suficientemente específico, eludió con facilidad. Aún así, mira, suspiró, eres un asesino a sueldo, no un villano sanguinario. Preferiría que no tuvieras a héroes y a la policía pisándote los talones. Eso complica las cosas innecesariamente para ambos, explicó. Izuku podía imaginarla frotándose el puente de la nariz al otro lado de la línea mientras le decía eso, lo que le hizo sonreír después de lo que pasó con Bakugou. Actúas como si me fueran a pillar, replicó en tono de broma. Mientras decía eso, juró que la oyó murmurar algo sobre los jóvenes de hoy en día. Tienes suerte de que al cliente no le importe. Si le importara, mi parte del trabajo desaparecería. Entonces, supongo que ya no quieres que trabaje contigo. Por supuesto que sigues trabajando conmigo. No es fácil encontrar a alguien lo suficientemente hábil como para matar a una persona y dejar al resto casi muertos por elección propia. Sería más tonto que tú si decidiera abandonar esta inversión tan pronto. Además, aclaró, intenten no volver a hacer esto en futuros trabajos, o al menos minimicen las cosas. ¿Entendido? Para complacer a Kon, accedió. De acuerdo, pero sin garantías, prometió a medias. Por segunda vez, Izuku pudo oír otro suspiro de decepción. Eso es todo, te avisaré si tengo algún trabajo para ti, concluyó Kon. Antes de terminar, necesito tu ayuda de nuevo. ¿Qué? ¿Se te rompió la katana? Bromeó. Póngame en contacto con alguien que venda armas y con un armero, preferiblemente alguien especializado en armas blancas, pidió. Por supuesto que pagaré por todos sus servicios, añadió rápidamente. Izuku esperó unos segundos antes de oír el chasquido de un mechero al lado de Kon y recibir su respuesta. Dame unas semanas. Quizás un mes. No es muy difícil encontrar traficantes de armas, pero el armero me llevará un tiempo. Mientras encuentres a alguien que sepa lo que hace, el tiempo no es un problema para mí. Preparándose para finalizar la llamada, Kon concluyó una vez más. Les mantendré informados sobre cualquier trabajo o me pondré en contacto con ustedes cuando termine. Una vez terminada la llamada, Izuku guardó el teléfono desechable en su bolsillo antes de volver a mirar su teléfono inteligente. Traficantes hallados brutalmente asesinados en un almacén abandonado de Kaioko. Obra de un héroe, un justiciero o incluso un villano. Obra de héroe, justiciero o villano. Más bien la de alguien que simplemente está haciendo su trabajo.
Al entrar en su despacho, Nagai dejó caer distraídamente los dos documentos sobre su escritorio antes de sentarse en su silla de oficina de color carbón. Como inspector detective, Nagai tenía el privilegio de contar con su propio despacho, sin tener que compartir un espacio reducido dividido en cubículos como el resto de los detectives de la unidad de crímenes violentos. Cuando se mudó, su oficina estaba decorada con muebles asépticos e institucionales, carentes de cualquier toque personal. Algunos de sus colegas lo animaron a transformarla en algo más propio. De una manera que podría considerarse irónica, así lo hizo. Con el tiempo, el espacio aséptico se vio alterado por una mezcla de papeles, notas y registros, esparcidos en gruesas pilas que creaban un caos organizado. A pesar del desorden, Nagai sabía dónde encontrar lo que necesitaba, al menos la mayor parte del tiempo. El primero de los documentos era una hoja de papel con la lista de 5 detectives, incluido él mismo, asignados al grupo de trabajo del caso Kayoko. De los otros 4 detectives, solo había trabajado con uno antes. El detective, no, el sargento detective Tsuruga. ¿Ya es sargento detective? Entonces será mi mano derecha. Me pregunto cuándo lo ascendieron. Más allá de interrogar sospechosos o entrevistar testigos, Tsuruga era un hombre de pocas palabras, pero destacaba en los aspectos más físicos y prácticos de la labor detectivesca, en parte gracias a su gran físico y su carácter reservado, que lo hacían intimidante y eficaz en la mayoría de las situaciones. Era el tipo de detective que todos querían cuando las cosas se ponían violentas, pues poseía una peculiaridad ideal para los enfrentamientos físicos. A pesar de su tamaño, también se movía con sorprendente agilidad. Si bien sus habilidades de investigación eran inferiores a sus capacidades físicas, Tsuruga lo compensaba con una ética de trabajo incansable. Una vez que se proponía algo, era increíblemente persistente. Nagai apreciaba eso de él. Nagai reconoció los nombres de los 3 detectives restantes, pero no los conocía personalmente. Había oído hablar de sus hazañas por otros colegas. Aún así, eran prácticamente desconocidos para él. Al alcanzar el segundo documento, Nagai abrió el expediente que contenía el informe de la escena. Filtró la información clave de cada página del informe, mientras sus ojos de obsidiana escaneaban frase tras frase. Los agentes y el equipo forense habían hecho un trabajo aceptable recopilando todo lo que pudieron encontrar dentro del almacén en aproximadamente una docena de páginas de información, para gran comodidad de Nagai. Para algunos compañeros, leer o redactar informes era una de las tareas más aburridas del trabajo. Nagai comprendía su punto de vista, pero personalmente no tenía una opinión firme al respecto. No era algo de lo que preocuparse, ya que era un paso básico necesario para que todo avanzara. Sin embargo, había algo que en ese momento le generaba una ligera sensación de insatisfacción. Esa es la decisión reciente tomada en su caso. Dado el número de víctimas mortales que se produjeron en un caso de este tipo, era inevitable que el incidente se convirtiera en noticia de primera plana para los medios de comunicación locales. En la humilde pero apática opinión de Nagai, según afirmaban sus colegas, era preferible mantener todo el incidente oculto al público y a los medios de comunicación, o al menos mantenerlo bajo embargo. Permitir que la noticia del incidente se difundiera le indicaría al responsable que su acto estaba bajo la vigilancia policial, lo que le serviría de advertencia para actuar con menos descaro o incluso para esconderse. Ser menos descarado significaba potencialmente menos pruebas, y menos pruebas significaba un caso más difícil de resolver. Un caso más difícil también significaba que necesitaría más tiempo para resolverlo. Simplemente genial. A pesar de los argumentos de Nagai, los altos mandos y algunos representantes de la HPSC insistieron en difundir la noticia. Alegaron que era necesario informar al público por motivos de seguridad, para evitar que este nuevo villano desconocido provocara otro incidente en una zona más concurrida. No estaba del todo en contra de la decisión, pero el problema era que nadie sabía siquiera de quién o de qué debían cuidarse, ni siquiera las autoridades. Según los informes, la investigación inicial en el lugar de los hechos no arrojó mucha información. Casi todo lo relacionado con el incidente seguía rodeado de incógnitas. Tal como temía, incluso el equipo forense se topó con un muro. Toda la sangre, huellas dactilares y cabellos que encontraron y analizaron pertenecían a los traficantes. El equipo sí descubrió cosas que la policía no pudo, pero nada lo suficientemente crucial como para lograr un avance en el caso. Mierda. No encontraron nada extranjero. Ningún rastro que pudiera provenir del perpetrador.
En cuanto al propio Kitamura, una investigación reveló que era el heredero de la que fuera una de las constructoras más ricas de Shinjuku. Sin embargo, para cuando Kitamura nació, la empresa se había derrumbado tras años de escándalos y mala gestión, lo que provocó que Kitamura creciera prácticamente sin nada más que harapos. De adulto, solía deambular por Shinjuku haciendo todo tipo de trabajos ocasionales. Por consiguiente, apenas tenía contactos registrados, lo que hacía prácticamente imposible rastrear su actividad anterior. El teléfono de Kitamura tampoco fue de mucha ayuda. Al revisar el teléfono, se reveló, a través de mensajes de texto que hablaban sobre su operación de tráfico de personas, que Kitamura era el cabecilla y que sus hombres estaban compuestos por matones locales que había contratado recientemente, en lugar de ser un grupo originario de Shinjuku. Lamentablemente, el teléfono era muy nuevo y contenía muy pocos datos, ya que probablemente lo habían comprado apenas una semana antes. Aparte del contexto de los mensajes, el teléfono no contenía información relevante, como los otros asociados de Kitamura, sus enemigos, detalles sobre sus planes o cualquier otra cosa que sirviera de base para la investigación. Para colmo de males, el número que encontró Nagai tampoco condujo a nada. El teléfono estaba inactivo y su última ubicación conocida era una estación de tren en la ciudad de Haku. La policía local fue enviada a investigar, pero no encontraron nada. Luego estaba la cuestión de la motivación del perpetrador. Hubiera sido fácil encontrar culpables si todos en esas instalaciones hubieran muerto. Había algunos villanos con peculiaridades relacionadas con cortes o tajos y la mentalidad necesaria para provocar la masacre en el almacén. El hecho de que solo muriera una persona generó más problemas de los que Nagai hubiera deseado. Ninguno de los sospechosos de Nagai era del tipo que perdonaría a nadie. Era improbable que la muerte de Kitamura fuera una coincidencia, teniendo en cuenta que los cortes menos severos infligidos al resto de los traficantes, en contraste con los golpes mortales recibidos por Kitamura, indicaban cierto grado de contención. Eso sí que dio cierta credibilidad a su hipótesis del asesino, aunque en un principio no hubiera muchos elementos que la respaldaran. ¿Cuál fue el propósito de matar únicamente a Kitamura? ¿Podríamos esperar que un incidente similar se repita, y con qué frecuencia? Si quería resolver el caso rápidamente, necesitaba respuestas a esas preguntas. Matar a una persona, pero mutilar brutalmente al resto. ¿Por qué? Todo el caso no encajaba en el perfil típico de los asesinatos entre bandas. Ya fuera intuición o presentimiento, Nagai sabía que el culpable tenía una moral extrañamente retorcida. Merced. Jamás lo admitiría ante nadie, pero probablemente haría algo similar a los traficantes si tuviera la oportunidad. Por supuesto, nada tan brutal como la realidad misma. Por muy malvado que sonara, seguía siendo una persona de principios que creía en hacer las cosas correctamente. Simplemente, algunas personas merecían más de lo que la ley les permitía. Nagai se recostó en su silla, dejando que los detalles del informe se asentaran en su cabeza. Se frotó las sienes mientras la frustración crecía en su interior. Más vale que el interrogatorio de esos traficantes dé algunas respuestas. Mejor aún, que me den una cara para poder identificarlos. Tras reflexionar sobre los informes durante unos minutos más, Nagai dio varias explicaciones que resultaban plausibles, aunque con ciertas reservas. Para enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Para qué? ¿De quién y para quién? Un rencor personal. Sin duda, alguien como él sería odiado por muchos. Siendo así, ¿por qué no mataron a los demás junto con él? Un justiciero. Podría ser que algún justiciero se topara con su base y se enzarzara en una pelea. Pero claro, si este justiciero no tuvo reparos en matar a una persona, ¿por qué no matar al resto? Mientras reflexionaba, se oyeron unos suaves golpes en la puerta de su despacho, antes de que ésta se abriera con delicadeza. ¿Detective Nagai? Preguntó una voz más joven y modesta, seguida del sonido de la puerta al cerrarse y pasos ligeros sobre el suelo de linóleo. Con la mirada aún fija en el informe, Nagai saludó al visitante que había entrado en su despacho. ¿Sí? Respondió con tono seco. La autopsia ya está hecha, puede ir a hablar con el patólogo ahora, informó el visitante. Alzar la cabeza hizo contacto visual con el visitante. El visitante era un joven delgado, probablemente de 20 y tantos años. Era bastante apuesto, con rasgos definidos, como los de un modelo. Su cabello blanco, despeinado pero sedoso, y sus brillantes ojos color limón con pupilas rasgadas realzaban aún más su atractivo.
Vestía un jersey de cuello alto negro y pantalones del mismo color, sobre los que llevaba una chaqueta gris claro. Más allá de su apariencia facial y su vestimenta, lo que realmente llamaba la atención eran las orejas de zorro que lucía sobre su cabeza. Las orejas eran mayormente blancas, con las puntas de un tono naranja desvaído. A su aspecto de zorro contribuía una cola tupida que también terminaba en un tono naranja desvaído. Parece un niño al que mi novia adoraría. ¿Qué patólogo? El departamento tiene 5, señaló Nagai. Al darse cuenta de su repentino error, un leve rubor cubrió el rostro del joven de orejas de zorro mientras se inclinaba apresuradamente y se disculpaba. Lo siento. Lo siento. Es la señorita Sanada. Está en la sala de autopsias del primer piso. Sí, sin duda alguien que le encantaría a mi chica. El chico parece sacado de algún manga shoujo tonto que ella leería. Chico, tú también deberías presentarte, sugirió Nagai sin rodeos. Nervándose una vez más, el joven de orejas de zorro hizo una reverencia y se presentó. Lo siento de nuevo. Soy el detective Yamikumo. Me asignaron al grupo de trabajo del caso Kaioko. Pareces demasiado tenso para ser detective, comentó Nagai, volviendo a colocar el informe sobre su escritorio. Lo siento. No tienes que seguir pidiendo disculpas. Es que, es la primera vez que conozco a un detective tan prestigioso y reconocido como usted. Me siento honrado. Admiro profundamente el trabajo que ha realizado. Mentalmente, Nagai arqueó una ceja. ¿De verdad la gente me tiene en tan alta estima? Creía que mantenía un perfil bastante bajo. Para intentar calmar los ánimos, Nagai suavizó su expresión a regañadientes. Recuerda ser más claro la próxima vez. Conozco a gente que armaría un escándalo por un error así. Por suerte para ti, no me pagan por armar un escándalo por nimiedades como esa. Tras oír a Nagai decir eso, Yamikumo pareció menos tenso. Así que eres el novato del que he oído hablar. Supongo que te ascendieron hace poco. De hecho, la semana pasada fue mi primer caso oficial como detective, aclaró Yamikumo. Encantado de conocerte. He oído que tienes mucha habilidad para la deducción. Si no me equivoco, fuiste clave para resolver el incidente de Shin Hiraoka y el caso de la familia Ura, a pesar de que en aquel entonces solo eras un oficial. Yamikumo se frotó la nuca, halagado por los elogios. En realidad no es para presumir. Simplemente hice lo que pude para ayudar. Es impresionante que hayas descubierto el motivo de esa señora Ura con la poca información que teníamos en ese momento, felicitó Nagai, ligeramente informado sobre los logros de Yamikumo tras escuchar las conversaciones de sus colegas. Dejando de lado las formalidades, Nagai se puso de pie. Ya que estás aquí, hazme un favor y reúne a los otros 3 detectives del grupo de trabajo en la sala de reuniones V1. Estaré allí en cuanto tenga los resultados de la autopsia. Yamikumo asintió obedientemente. De acuerdo. Nagai entró en la sala de autopsias, un lugar que le resultaba familiar dada la frecuencia con la que lo visitaba. La distribución de la habitación permaneció prácticamente inalterada durante sus años como detective de la Q. A la izquierda, predominaban los armarios repletos de herramientas y productos químicos. A la derecha, se encontraban 2 mesas de autopsia, rodeadas de cámaras mortuorias de acero integradas en las paredes. Sobre una de las mesas yacía un cuerpo cubierto con una sábana blanca, presumiblemente el cadáver de Kitamura. Junto a la mesa, Sanada estaba sentado, desplomado en un taburete, bebiendo una taza de café con aire aburrido. Ella parece demasiado cómoda. Dejando de lado su repugnancia ante la idea de beber algo junto a un cadáver, Nagai se acercó a donde estaba sentada Sanada. Era una mujer de entre 30 y 40 años, Nagai no estaba seguro, que trabajaba como patóloga forense para el departamento de policía de MCPD desde hacía aproximadamente una década. Su peculiaridad era evidente para cualquiera que la viera o la conociera. Su cabello brillaba con un azul fluorescente casi sobrenatural, similar al de algunas especies de medusas exóticas. Aparte de su cabello, el aspecto facial o físico de Sanada no destacaba demasiado. Sus rasgos resultaban atractivos para algunos, pero nada que llamara la atención. Su actitud era mucho más relajada que la de los otros 4 patólogos. Sin embargo, eso no le restaba mérito. Nagai no dudaba de sus capacidades. Según su experiencia, era indiscutiblemente competente en su campo. Sanada, saludó Nagai. Nagai, sigue con su semblante tan severo como siempre. Es un poco tarde para estar tomando café.
Sanada sonrió con sorna, incorporándose de su postura encorvada. Me espera una noche larga. Tengo programadas 4 autopsias más para hoy. Probablemente el próximo cadáver llegue pronto. Supongo que la única víctima de asesinato soy yo. Sí, el resto son víctimas de accidentes. Dicho esto, Sanada colocó su taza de café sobre un escritorio metálico cercano antes de agarrar la sábana blanca que ocultaba el cadáver. ¿Debo? Preguntó ella. Adelante. Tras obtener el consentimiento de Nagai, Sanada apartó la sábana para dejar al descubierto el cadáver desfigurado de Kitamura. El cuerpo estaba completamente desnudo y limpio de sangre seca, lo que permitió a Nagai ver con mayor claridad las oscuras y secas mutilaciones que desfiguraban la figura de Kitamura. Falleció a causa de una combinación de asfixia y shock hipovolémico derivado de una hemorragia grave. Sus vías respiratorias estaban llenas de sangre, consecuencia de la destrucción casi total de su pulmón derecho. Sumado al shock por la gran cantidad de sangre que debió haber perdido, falleció en cuestión de segundos tras sufrir estas lesiones. Sus heridas presentan un ancho y tamaño uniformes. La mayoría de las personas con habilidades para cortar o tajar no son lo suficientemente hábiles como para realizar cortes tan limpios, por lo que es probable que el asesino haya utilizado algún tipo de arma. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente una katana, basándome en cadáveres que he visto anteriormente. Yo también lo creo, asintió Nagai. Las 2 laceraciones en forma de cruz no tienen nada de especial. Cualquiera con 2 dedos de frente puede darse cuenta de lo que pasó allí. Pero, haciendo una pausa para señalar con un dedo enguantado la abertura en el torso de Kitamura, continuó. La abertura entre su cuello y su hombro fue un poco más complicada. Me llevó más tiempo de lo habitual averiguar cómo se produjo. Apenas se nota debido al daño en sus tejidos, pero hay indicios de una herida punzante en la base de la abertura. El patrón de la carne también indica un corte ascendente en lugar de uno descendente. No puedo asegurarlo, pero lo que pudo haber sucedido es que el asesino lo atravesó por la espalda y luego forzó su arma hacia arriba para cortarle la parte derecha de la región torácica. ¿Por qué precisamente la espalda?, preguntó Nagai. El tejido muscular que rodea lo que queda de la herida inicial se expande hacia la parte frontal de su cuerpo. Es señal de que el arma fue introducida desde atrás. Entonces fue empalado por la espalda y acuchillado por delante. Prácticamente. Quienquiera que haya sido este culpable, se divirtió mucho. Sus heridas no son lo único a tener en cuenta. Un análisis de sangre reveló rastros de trigger en su torrente sanguíneo. El punto de inyección es ese pequeño punto rojo en su cuello, señal de que se inyectó la sustancia directamente en la vena yugular. También explica por qué sus pupilas están tan dilatadas, un 37% más que las de un cadáver normal. Interesante. Eso explica los extraños fragmentos de vidrio y metal que encontró el equipo forense. La jeringa debió de haberse aplastado durante la pelea. Para su fortuna, sonó su teléfono. Al contestar la llamada, Nagai escuchó brevemente a la persona que llamaba antes de responder. Entendido, voy para allá. Llama al detective Tsukauchi. Dile que necesito que esté en el hospital para el interrogatorio. Tras finalizar la llamada, Nagai se dirigió a Sanada. Tengo que irme. Uno de los traficantes está lo suficientemente estable como para ser interrogado. ¿Hay algo más que debas decirme? Eso es todo lo importante. Los detalles están en los documentos, aclaró Sanada mientras le entregaba a Nagai el archivo con el informe de la autopsia, antes de quitarse los guantes de látex viejos y ponerse unos nuevos para prepararse para la siguiente sesión. Buena suerte con la búsqueda, Nagai. Tras agradecer a Sanada y salir de la sala de autopsias, Nagai hizo una última llamada antes de dirigirse al hospital. Tsuruga. ¿Sí? Respondió una voz inexpresiva. Díganles a todos los presentes que nos dirigimos al Hospital General de Musutafu. Les daré más instrucciones sobre lo que debemos hacer una vez que estemos todos allí. Anotado. Una vez aclarado esto, Nagai guardó su teléfono en el bolsillo. Mientras salía de la comisaría, no pudo evitar preguntarse qué clase de persona sería capaz de llegar a tales extremos como para matar a Kitamura y perdonar al resto de los traficantes. Al pasar junto a la abarrotada sala de espera, Nagai pudo oír el noticiero nocturno que emanaba de un televisor montado en la pared. La voz del presentador se fue suavizando gradualmente a medida que él y Tsukauchi, junto con Yamikumo siguiéndolos de cerca, se acercaban a la habitación de su interrogado, más adelante en el pasillo. Anoche se descubrió una escena espantosa en un almacén ubicado al norte del distrito de Kaioko.
Una banda de 16 traficantes de dones fue encontrada gravemente herida, uno de ellos fallecido. Héroes y policías continúan investigando lo sucedido. Según se informa, la frecuencia de las patrullas de héroes en la zona y sus alrededores se ha triplicado como medida de precaución ante la posibilidad de que ocurra un incidente similar. Mientras tanto, no esperaba que contaras con Yamikumo para el interrogatorio. Supuse que querrías que entrevistara al personal del hospital sobre la situación de los demás traficantes, como el resto de tu equipo, comentó Tsukauchi abruptamente, interrumpiendo al presentador de noticias. Simplemente pensé que alguien joven como él podría beneficiarse de la experiencia. Tsukauchi se sorprendió gratamente. Nunca pensé que fueras el tipo de mentor. Al llegar a la puerta de la habitación, los 3 detectives mostraron sus placas policiales y sus identificaciones de detective antes de que el oficial que hacía guardia les permitiera el paso. Dentro de la habitación, el hombre interrogado era un hombre delgado de cabello castaño rojizo, acostado en una cama de hospital. Su rostro presentaba fuertes moretones de tonos morados y rojos, más visibles alrededor de la nariz y la sien. El procedimiento estándar requeriría que al menos uno de los brazos del hombre estuviera esposado a la cama por motivos de seguridad. Sin embargo, esto no fue necesario, ya que los brazos del hombre parecían estar gravemente heridos y se mantenían en su lugar mediante aparatos ortopédicos que insertaban clavos metálicos en sus brazos ya vendados. El hombre giró la cabeza para mirar a sus visitantes, preguntándose quiénes eran. Intentando mantener una apariencia de neutralidad, Nagai se presentó a sí mismo y a su equipo. El inspector detective Nagai pertenece a la unidad de crímenes violentos del MCPD. Junto a mí se encuentran el detective Yamikumo, también de la BQ, y el inspector detective Tsukauchi, de la unidad de asuntos de héroes. ¿Por qué está aquí alguien responsable de los asuntos de los héroes? El detective Tsukauchi está aquí para determinar el nivel de participación de héroes necesario para este caso, aclaró. En teoría, esa era la razón por la que Nagai había hecho venir a Tsukauchi. En realidad, solo quería que Tsukauchi estuviera presente para confirmar los resultados del interrogatorio. ¿Y tú?, dijo Nagai moviendo un dedo con condescendencia, eres Akio Akiyama, tu don es explosión de resina. Tienes 32 años. Tu residencia oficial está registrada en un apartamento en la ciudad de Nakano. Has sido arrestado anteriormente por 2 cargos de agresión, 4 cargos de posesión de sustancias ilícitas y, hasta el momento, un cargo de tráfico de peculiaridades. ¿Lo he entendido bien? Sí, respondió Akiyama a regañadientes. Nagai se burló. Aunque estoy seguro de que has hecho más. Especialmente alguien como tú. Los registros siempre son más limpios que la realidad. Si no estuviéramos en un hospital, tendrías que preocuparte de que te hiciera otro moretón en esa cara tan fea que tienes. Estaba desesperado, de acuerdo. Necesitaba el dinero. Era demasiado bueno para rechazarlo. No quería esto. No sabía que me iba a pasar esta mierda. Gritó Akiyama, mirando sus brazos con angustia. Escoria como tú se merece todo lo que le pasó y más. Es una pena que no te hayan amputado los brazos, se burló Nagai, dejando de lado su actitud profesional. Tsukauchi intervino rápidamente. Dejando a un lado las presentaciones y las amenazas innecesarias, estamos aquí para interrogarte sobre lo ocurrido anoche en el almacén de Kaioko. 16 personas, incluyéndote a ti, sobrevivieron, aunque con heridas de diversa gravedad. El único fallecido fue tu jefe, Kitamura. Al escuchar la noticia, Akiyama no pareció sorprendido por el fallecimiento de su jefe. Su expresión permaneció inalterada. Entonces Akiyama gruñó. ¿Por qué demonios debería molestarme en contarles algo? Tengo todo el derecho a guardar silencio. Especialmente hablando con policías como ustedes. No gano nada con eso. De hecho, estaría cavando mi propia tumba. Antes de que Tsukauchi pudiera abrir la boca para responder, Nagai respondió primero. Hay varias razones que puedo enumerar. Aparte del hecho de que al menos uno de ustedes contará lo que pasó, sea como sea, estoy seguro de que, en circunstancias normales, querrían encontrar a la persona que los masacró a ustedes y a sus amigos como si fueran cerdos. Sin embargo, basándome en tu historial de mensajes con Kitamura, supongo que apenas los conoces desde hace más de una semana. Así que creo que es más preciso decir que solo tú quieres encontrar a quien quiera que te haya hecho esto. Nagai señaló con una mano el cuerpo maltrecho de Akiyama, a ti. Quien quiera que te haya reducido a este estado lamentable. Tendrías suerte si pudieras siquiera doblar los dedos.
Si antes no sentías vergüenza trabajando como traficante de dones, ahora seguro que la sentirás viviendo como un inútil, un lisiado patético que ni siquiera podrá valerse por sí mismo el resto de su vida. También estoy seguro de que usted sabe cuántos años de prisión conlleva el delito de tráfico de peculiaridades. Si a eso le sumamos la tasa de condenas de nuestro país, que supera el 99%, tendrá razones más que suficientes. Nagai hizo una breve pausa para dejar que Akiyama asimilara la idea, mientras tomaba una silla para sentarse. Como usted es la primera persona con la que hablamos, podemos ser más indulgentes. Si coopera, podríamos considerar la posibilidad de reducir su condena en algunos años. Claro que eso depende de lo que diga. La decisión es suya, informó Nagai con una sonrisa insensible. Cuando Nagai terminó de hablar, pudo ver un brillo de sumisión en los ojos de Akiyama. Ahí está. Di las verdades correctas, siembra los pensamientos correctos y se romperán de una forma u otra. De acuerdo, lo diré. Al mismo tiempo, pudo percibir que Tsukauchi lo miraba con un dejo de desaprobación, molesto por su método de persuasión. Hay que admitir que fue una forma solapada de plantear las cosas para influir en Akiyama y lograr que se sincerara. Sin embargo, mientras no se cruzara la línea, Nagai no tenía reparos en actuar con ligereza y sin miramientos en aras de su propia conveniencia. Una vez que Tsukauchi hubo cumplido con los trámites y encendido la grabadora, Akiyama relató su versión de los hechos. «Puede comenzar, señor Akiyama», le permitió Tsukauchi. Kitamura se puso en contacto conmigo hace unas 2 semanas y me ofreció el trabajo. Estaba pasando por un mal momento, así que acepté. Su anticipo fue más que suficiente. Hace unos días, reunió a todos los empleados de ese almacén para prepararlo todo. Planificar, trasladar el equipo, ese tipo de cosas. Hicimos una encuesta entre personas con peculiaridades específicas que Kitamura buscaba. Bueno, en realidad, lo que su cliente quería. Nuestros objetivos ideales eran principalmente prostitutas callejeras, personas sin hogar y adolescentes fugados, gente que no llamaría demasiado la atención si desapareciera. «Malditos enfermos», murmuró Nagai entre dientes. Anoche, Kitamura dijo que necesitaba reunirse con un posible socio. Así que salió solo, mientras que a nosotros nos ordenó que continuáramos con los preparativos. Nagai exigió con vehemencia saber sus identidades. ¿Quiénes son este cliente y socio? Ni idea, nunca nos dijo con quién trabajaba ni para quién. No confiaba lo suficiente en nosotros. Simplemente nos dijo que siguiéramos sus órdenes o no nos pagaría íntegramente. Entonces, 1 hora después de que Kitamura se marchara, fuimos atacados. ¿Por quién? Akiyama respiró hondo varias veces para calmar sus nervios, preparándose para narrar la serie de acontecimientos traumáticos que había vivido. No supimos que alguien había entrado hasta que oímos gritos. Todo sucedió muy rápido. Todos corrieron al vestíbulo para ver qué pasaba. Los gritos provenían de uno de los chicos. Estaba gritando en el suelo con enormes heridas por todo el cuerpo. Una vez que todos estuvimos allí, oímos un segundo grito de un tipo que me resultaba más familiar, llamado Higashi. Esta vez, todos vimos quién lo había hecho. Era alguien vestido completamente de negro, con una katana en la mano. Llevaba una chaqueta negra con capucha, gorra negra, máscara negra y guantes negros. Todo negro. Lo único que pude ver fue la parte superior de su rostro. Nagai frunció el ceño. Bueno, adiós a tener una cara a la que mirar. ¿Así que podías verles los ojos? Sus ojos eran verdes. Verde oscuro. Describe la apariencia física del atacante, solicitó Nagai. Delgado, más bajo que el promedio, creo. Parecía un chico. Sí, era un chico, a menos que fuera una chica plana o algo así. Seguir. No sabría decir si fue una peculiaridad o simplemente una habilidad, pero mientras todos miraban a su alrededor tratando de averiguar qué le había pasado al primer tipo, él se escabulló detrás de Higashi y lo apuñaló por la espalda. El primer tipo era una trampa para traernos allí, para reunirnos a todos en un mismo lugar. Mientras ambos gritaban a pleno pulmón, el tipo de la katana nos miraba fijamente y nosotros le devolvíamos la mirada. Debajo de esa máscara, juro que sonreía como un loco. Algunos de los chicos con peculiaridades mutantes o armados intentaron abalanzarse sobre él, mientras que el resto nos preparamos para usar nuestras peculiaridades contra él. Entonces se desató el caos, declaró Akiyama con gravedad. 1 a 1, nos fue eliminando. Su peculiaridad le permitía moverse más rápido de lo que podíamos ver.
Aunque teníamos todo el vestíbulo iluminado con luces y lámparas, no podíamos seguirle la pista. Solo veíamos una mancha negra, seguida de alguien desangrándose. Lo peor era que no hacía ruido. Después de acabar con una o dos personas, desaparecía entre el montón de trastos y cajas del vestíbulo. Unos segundos después, reaparecía en otro extremo del vestíbulo, derramando la sangre de otra persona. No pudimos oír pasos, crujidos ni golpes que nos indicaran de dónde venía. Lo único que oíamos eran nuestros gritos y alaridos, describió Akiyama, visiblemente perturbado. Las finas cejas de Nagai se fruncieron. ¿Así que crees que la peculiaridad de esta persona tiene algo que ver con el sigilo, posiblemente con la supresión del sonido junto con una velocidad muy mejorada? Podría ser. Sin previo aviso, Tsukauchi intervino. ¿Estás intentando decir que esta persona tiene dos peculiaridades? Los ojos de Akiyama se abrieron un poco. No lo sé. ¿Es eso siquiera posible? Tanto Nagai como Tsukauchi estaban preocupados por diferentes razones. Continúen, ordenó Nagai. La única vez que logramos hacer algo fue cuando un tipo cuyo don consistía en tener tentáculos de pulpo como colas, creo que se llamaba Yoshida, de alguna manera atrapó los dos brazos del tipo de la katana con sus tentáculos durante el caos. Alguien con un cuchillo y otro con garras aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre él. Yo estaba cerca y extendí ambos brazos, preparándome para usar mi don contra él. Tras tragar saliva con dificultad, Akiyama continuó. Antes de que pudiera verlo, cortó las 8 colas de Yoshida en pedazos. Los cuerpos de Yoshida y los otros dos quedaron cubiertos de cortes. Los 3 se desplomaron al instante. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo esto era entretenimiento para ese monstruo. Disminuyó la velocidad para dejarse atrapar por Yoshida por diversión. No hubo ni un solo momento en el que pudiéramos haberle hecho daño. Quise huir, pero antes de que pudiera siquiera bajar los brazos y antes de sentirlo, me cortó ambos brazos y la pierna izquierda. Luego me golpeó en la cara con un gancho de izquierda que me lanzó contra la pared. El dolor era demasiado intenso como para levantarme. Lo vi tomarse su tiempo con los que quedaban, antes de que todos estuvieran en el suelo cubiertos de sangre. ¿Y qué pasó después? Akiyama yacía sobre el muro de hormigón, con un dolor intenso que le recorría los brazos y la pierna izquierda. Al echar un vistazo rápido a sus brazos inertes a los costados, echó la cabeza hacia atrás horrorizado. Sus brazos eran un desastre sangriento, profanados por quién sabe cuántos cortes. Había tanta sangre que era imposible distinguir dónde se había cortado. La carne de su brazo ya no era sólida, sino una masa blanda y rota de hueso y sangre. La visión de sus brazos y el dolor creciente sumieron a Akiyama en náuseas, llenándole el esófago de bilis. El sabor a vómito persistía en su garganta, aunque resistió el impulso de vomitar con todas sus fuerzas, consciente de que la pérdida de sangre lo mataría antes si su cuerpo perdía más líquidos. Cerró los ojos, haciendo todo lo posible por ignorar el dolor, pero fue en vano. Chasquido, chasquido, sigues consciente, ¿verdad? Gritó una voz sin previo aviso. Sin hacer ruido, el tipo de la katana se acercó a donde yacía Akiyama, se agachó y chasqueó los dedos en un intento de llamar su atención. Fingiendo estar muerto, Akiyama rezó con todas sus fuerzas a cualquier dios que lo estuviera observando para que el monstruo de negro lo dejara en paz y no acabara con él. Vete, vete. ¿Hace cuánto tiempo que Kitamura salió para su reunión? Akiyama permaneció inconsciente, conteniendo la respiración. Puedo ver que aún estás despierto. Vamos, no te desmayes ahora, se quejó el tipo de la katana. Por desgracia, sus oraciones no fueron escuchadas. No me gusta repetirme, así que... Al instante, Akiyama sintió el filo de una katana en contacto con su cuello, aún húmedo con la sangre de sus compañeros. Gotas carmesí le corrieron por la nuca, empapando el cuello de su camisa. Dime de nuevo cuánto tiempo hace que Kitamura se fue a su reunión, o te cortaré la cabeza aquí y ahora, amenazó el monstruo, con un tono ligeramente molesto. Akiyama entró en pánico total. Oh Dios, oh Dios. Al abrir los ojos, Akiyama confesó. Se fue hace una hora. No sé a dónde fue, lo juro. De verdad que no lo sé. ¿Cuánto tiempo falta para que regrese? Yo no lo sé. No nos dijo nada. ¿Me estás mintiendo? No lo soy. No lo soy. Por favor. Por favor. No quiero morir. Por favor. Akiyama suplicó histéricamente mientras sentía el filo clavándose en su piel. Los ojos color esmeralda del monstruo se entrecerraron, aparentemente con ira.
Akiyama, a su vez, cerró los ojos con temor, preparándose para que la katana le atravesara el cuello. Para sorpresa de Akiyama, el monstruo se puso de pie y lo dejó solo. Akiyama juró que el monstruo murmuró algo parecido a: parece que llegó demasiado pronto, antes de alejarse del lugar donde yacía. Al final del relato de Akiyama, su voz temblaba, el recuerdo aún fresco como el rocío. ¿Cómo sonaba ese tipo de la katana? Su voz sonaba grave, pero era extraña. Como si alguien intentara imitar a otra persona. Interesante. Los ojos de Nagai se entrecerraron. ¿Qué más sucedió? Segundos después de que terminara de hablar conmigo, vi a alguien cojeando hacia la salida. El tipo de la katana también se dio cuenta. Ese pobre desgraciado acabó en el suelo con una katana clavada en el hombro. Se dijeron algo entre ellos, antes de que el tipo de la katana desapareciera de mi vista. No lo volví a ver. ¿Y qué hay de Kitamura? Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, lo vi entrar al vestíbulo. No recuerdo nada más. Creo que me desmayé por la pérdida de sangre. ¿Eso es todo lo que recuerdas? Akiyama parpadeó durante un buen rato antes de responder. Sí, es lo único que se me ocurre. Nagai miró fijamente a Akiyama durante unos segundos antes de formular sus últimas preguntas. Dime, aparte de ese socio y cliente, ¿mencionó Kitamura a alguien más que destacara? ¿Algún superior, asociado, amigo, rival, enemigo o algo por el estilo? Kitamura hizo una mueca antes de responder. No. Como ya dije, se lo guardó todo para sí mismo. Nagai no quedó satisfecho con esa respuesta. Piénsalo bien y dímelo otra vez. Akiyama reflexionó profundamente durante unos minutos antes de responder una vez más. Bueno, ahora que lo pienso, hace un par de días oí a Kitamura hablando con alguien. No estoy seguro de quién era, ya que era por teléfono, pero Kitamura mencionó algo sobre que más vale que valga la pena y que se aseguraría de que todo estuviera listo. No era asunto mío, así que no me quedé a escuchar. Nagai se recostó en su silla, asimilando la nueva información. ¿Podría ser ese número de Haku? ¿Algo más? Su conversación se interrumpió de nuevo durante un minuto aproximadamente, antes de que Akiyama pronunciara su respuesta final. Eso es todo lo que recuerdo. Hemos terminado, que te mejores pronto, concluyó Nagai con frialdad, sin una pizca de emoción. Una vez que Tsukauchi apagó la grabadora, Nagai se levantó de su asiento y salió de la habitación sin prestarle más atención a Akiyama, seguido de cerca por Tsukauchi y Yamikumo. Al cerrar la puerta, Tsukauchi miró a Nagai con severidad. Eso fue bastante inapropiado. Dime, ¿pensaste en serio cada palabra que dijiste hace un momento? Un leve gesto de disgusto se dibujó en los labios de Nagai. Eso es irrelevante para nuestra investigación. Hago lo que sea necesario para obtener resultados. Por un instante, una capa de inquietud impregnó el aire entre ambos. Encogiéndose de hombros, Nagai dejó de lado las quejas de Tsukauchi. Volvamos al motivo por el que te traje aquí. ¿Estaba mintiendo sobre algo? No, todo lo que dijo era cierto, o al menos él cree que lo es. Nagai dejó escapar un gemido de fastidio, llevándose una mano a la sien. Akiyama no reveló lo suficiente. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Aún no has interrogado a los demás traficantes, le recordó Tsukauchi. Si eso es todo lo que Akiyama sabe y no estaba mintiendo, no espero que sus amigos sepan más que él. Nagai se giró para mirar a Yamikumo. Yamikumo, ¿qué opinas? A mí. Yamikumo, desprevenido, se señaló a sí mismo, sin estar seguro de si le estaban pidiendo su opinión. Sus orejas de zorro se movieron nerviosamente, delatando su vacilación. Sí, tú. ¿Qué opinas del testimonio de Akiyama? Bueno, la descripción de este tipo de la katana, especialmente su velocidad y sigilo, coincide con la falta de pruebas encontradas. Si lo que dice es cierto, este tipo de la katana, es letal. Nagai se cruzó de brazos, con una expresión indescifrable. Alguien con una peculiaridad como esa, que se mueve a esa velocidad suprimiendo el sonido y, además, con ese nivel de habilidad con la katana, es más que letal. Esto es obra de un asesino, y parece que de un profesional. Sus sospechas surgieron prácticamente en el mismo instante en que terminó de leer el informe de la escena del crimen. El testimonio prácticamente las confirmó. Tsukauchi añadió. Es posible que haya hecho lo que hizo con la ayuda de algún equipo de soporte de alta gama. Eso explicaría algunos aspectos de su peculiaridad. Posible, aceptó Nagai. Aún así, no dejar rastro implica un alto nivel de habilidad.
Se produjo un breve silencio mientras los tres detectives deliberaban. Yamikumo finalmente lo rompió. ¿Qué hacemos ahora? Averiguaremos quiénes son este socio y este cliente, decidió Nagai, reenfocando sus pensamientos. Kitamura está muerto, pero todo esto está interconectado. Hay una red detrás de él. Es imposible que alguien como él haya hecho esto solo. Esos recursos vinieron de algún sitio. Estoy de acuerdo. Basándome en lo que decía Akiyama, creo que hay algo más importante en juego que el simple tráfico de dones, dijo Yamikumo. En cuanto a ese asesino, Nagai reflexionó, llevándose una mano a la boca. Yamikumo ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué tal si lo rastreamos a través del registro de peculiaridades? Tenemos un perfil aproximado. Ojos verde oscuro, estatura inferior a la media, mejoras en velocidad y sigilo. Quizás podamos reducir la lista de sospechosos. Es posible, aprobó Tsukauchi, aunque con voz dubitativa. Sin embargo, estarás limitado a los antecedentes penales. Si este tipo es lo suficientemente inteligente como para no dejar rastro, es probable que tenga su peculiaridad registrada bajo otro nombre o que no tenga antecedentes penales. Alguien como él sabría cómo hacerlo para evitar dejar huella. Entonces presentaremos una solicitud para acceder también al registro civil, sugirió Yamikumo. Claro, eso es solo lo que yo pienso, añadió apresuradamente. Puedes hacerlo, pero no estoy seguro de que se apruebe. Oficialmente, este caso no ha avanzado lo suficiente como para requerir el acceso al registro civil, explicó Tsukauchi. Nagai puso los ojos en blanco disimuladamente. Tanta burocracia, qué pérdida de tiempo. Hablando de desperdicio, Yamikumo, encuentra a los demás y pregúntales si alguno de los traficantes está lo suficientemente estable como para ser interrogado. Sería un desperdicio si solo viniéramos aquí a interrogar a una persona, ordenó Nagai. Yamikumo asintió con la cabeza y se dispuso a buscar a los otros tres detectives, dejando solos a Nagai y Tsukauchi. Una vez que el joven detective estuvo fuera del alcance del oído, Nagai se dirigió a Tsukauchi. Gracias de nuevo por la ayuda. Tsukauchi sonrió con suficiencia. No te confíes demasiado, Nagai. Tú tienes tus casos y yo los míos. Además, ahora soy tuyo. Nagai le devolvió la sonrisa burlona. Por supuesto. Hubo silencio durante aproximadamente un minuto. Entonces, de repente, Tsukauchi preguntó, ¿qué opinas de él? Yamikumo. Sí. Es observador, perspicaz. Pero aún es joven, inexperto y necesita trabajar en su autoestima. Este caso va a ser difícil para alguien nuevo. El tono de Nagai cambió. No tenemos tiempo para mimar a nadie. El chico lo sabe. Hay algo más en juego y sabemos muy poco. Existe la posibilidad de que la masacre de ayer se repita en otro lugar o de que haya una red de tráfico activa. El tiempo apremia. Encontrar a ese asesino o a los asociados de Kitamura nos da una ventaja sobre todos los demás. Aún así, confío en que el chico es lo suficientemente competente como para seguir el ritmo a pesar de sus nervios. Tiene potencial, dijo Nagai, con una expresión más suave. Inari Yamikumo subió a su sedán, acomodando su bien cuidada cola en una posición cómoda antes de arrancar el motor. Tras el interrogatorio, el detective Nagai, como era de esperar, ordenó a todos que se reunieran en la comisaría para seguir discutiendo sus conclusiones. Le sorprendió que el detective Nagai le ofreciera la oportunidad de participar en el interrogatorio como observador. Inari esperaba que tuviera que solicitar permiso para participar, y que lo más probable era que Nagai se lo negara. El anciano fue mucho más indulgente y abierto de lo que Inari había esperado, aunque probablemente eso se debió en parte a que Inari fingía ser un novato tímido y nervioso. Al salir del recinto del hospital a la carretera principal, Inari buscó un contacto etiquetado como tío en la pantalla táctil de su coche, antes de marcarlo a través del sistema de llamadas inalámbricas del vehículo. Las cosas se simplificaron mucho para Inari tras su ascenso. Ser detective significaba que ya no tenía que vestir el aburrido uniforme azul. Y lo que es más importante, significaba que se había librado de esa dichosa cámara corporal. Ya no tenía que llevarla encima. Era un fastidio, porque con la cámara encima, solo podía llamar a su tío cuando terminaba su jornada laboral. Inari esperó un rato antes de que contestaran su llamada. ¿Inari? Respondió una voz masculina al otro lado de la línea. Era una voz áspera y madura, perteneciente a alguien que le llevaba al menos 20 años a Inari. Hasta el momento, la policía no tiene información. Parece que Kitamura no le contó nada a su pandilla sobre lo sucedido recientemente. HMPH.
Si les dijera la verdad, me imagino que huirían con el rabo entre las piernas, dejándolo a merced de los demás. Pero sí encontré algo importante. Al parecer, aproximadamente una hora antes de su muerte, Kitamura abandonó las instalaciones y se reunió con alguien, una especie de socio. Creo que... Ese socio con el que se reunió era uno de mis hombres que se hacía pasar por un intermediario de información, reveló la voz. Inari quedó sorprendido por la revelación. ¿Qué? ¿Por qué querrías que alguien hiciera eso? Preguntó Inari, con genuina intriga en su voz. Era una forma de asegurarme de que se quedara en un solo lugar. De darle una falsa sensación de seguridad. He despreciado a ese degenerado desde que lo conozco. No puedo desaprovechar esta oportunidad de acabar con él. Si tanto lo odiabas, ¿por qué matarlo ahora? El hecho de que formara parte de ese grupo de traidores representaba una oportunidad idónea para asegurar su muerte. Si lo hubiera eliminado mientras todos seguíamos unidos, me habría enfrentado a todo tipo de consecuencias, justificó la voz con calma. Solo la muerte de Kitamura salió en las noticias. Oí que incluso ese mocoso con poderes eléctricos que contratamos, que maneja un bastón, logró mantener su fechoría en secreto, a pesar de que masacró a todos los habitantes de un apartamento, comentó Inari con cierta incredulidad. Caramba, también oí que el ciego pensó en contratar a un equipo de limpieza. Quienquiera que haya matado a Kitamura, sin duda hizo un trabajo chapucero. La voz gimió. Ese es el precio de contratar a profesionales independientes. Su calidad varía mucho. A pesar de eso, la mayoría valen lo que cuestan. Incluso ese descuidado parece tener un don especial. Entonces supongo que sabes quién fue contratado para matar a Kitamura, preguntó Inari, interesado en conocer la identidad del individuo que puso fin a la detestable existencia de Kitamura. Ese abogado independiente fue contratado a través de un mediador. Por mucho que deseara la muerte de Kitamura, no merecía demasiada atención por mi parte. No era necesario contratar personalmente a ningún abogado independiente en concreto para esta tarea. Tengo asuntos más importantes en los que invertir mi tiempo. Inari quería dejar claro que su tío se preocupaba lo suficiente como para conseguir que alguien se hiciera pasar por un aliado de Kitamura, pero decidió no hacerlo. Como punto positivo, con la cantidad de canales y proxies que utilizamos para contratar a profesionales independientes, es imposible que se pueda rastrear nada hasta nosotros, señaló Inari, riendo levemente entre dientes. Aún así, me sorprende que no parezcas demasiado descontento. Suponía que te negarías a pagar por un trabajo tan deficiente. Al principio yo también, como los demás, estaba, en términos más crudos, furioso. El plan era tratar discretamente con Kitamura y luego enviar a algunos hombres para eliminar o asimilar lo que quedara de su grupo. El grupo original de Kitamura fue ejecutado cuando huyó de Shinjuku, así que debería haber sido bastante sencillo obligar a los insignificantes que había contratado a trabajar para nosotros. La voz dejó escapar un profundo suspiro. A decir verdad, la participación tan temprana de la policía y los héroes supone un gran riesgo. A pesar de ello, Naoto reconoce el valor de este giro de los acontecimientos. Cree que podríamos aprovechar su participación en nuestro beneficio. ¿Cómo es eso? Utilizamos a la policía y a los héroes para ejercer otra presión sobre los traidores. Otra espina clavada en su costado, por así decirlo. ¿Cómo exactamente? El tiempo lo dirá. Necesitamos ver cómo se desarrolla todo este embrollo antes de decidir el siguiente paso. Inari estaba preocupado. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? También existe la posibilidad de que nos expongamos. De que se descubra todo lo que ha estado sucediendo. Desde luego, no podemos subestimar a los héroes profesionales ni a la policía. Inari escuchó una pausa al otro lado de la línea, un leve crujido cuando el hombre se movió, probablemente pensando en cómo responder. El suave repiqueteo de las gotas de lluvia contra el parabrisas, mientras comenzaba a lloviznar, llenó el silencio momentáneo. No digo que debamos hacerlo. Yo también tengo mis dudas, considerando lo engreído que puede ser Naoto a veces, coincidió la voz. Pero, francamente, no se equivoca. Si actuamos con cautela, podemos aprovecharlos. Contamos con infiltrados como tú dentro de la policía para facilitar ese proceso. Si usted lo dice, aceptó Inari a regañadientes. Hasta el momento se había mantenido mayormente pasivo, observando y recabando información sobre las operaciones policiales. Intentar influir en una investigación implicaría un conjunto de variables completamente nuevas.
Inari no dudaba de sus habilidades para la manipulación y la astucia, claro que no lo haría, era un heteromorfo que se parecía a un zorro, pero las variables eran variables e Inari no estaba dispuesto a correr riesgos no calculados. Has trabajado para ellos durante el tiempo suficiente sin despertar ni la más mínima sospecha. No tienes nada que temer, le aseguró la voz, reconociendo la preocupación de Inari. Pero, la voz cambió rápidamente a un tono de preocupación contenida mucho más profundo que el de Inari. ¿Será Nagai un obstáculo? La llovizna se convirtió en un aguacero, golpeando con fuerza las ventanillas de su coche. Fiel a su reputación, Nagai está dispuesto a usar métodos poco éticos para conseguir lo que quiere. No tengo ni idea de hasta qué punto. Pero no te preocupes, por arriesgado que sea, debería poder influir en el curso de la investigación. Y si Nagai se acerca demasiado bueno. Por mucho que me duela decirlo, yo me haré cargo de él. Inari podía imaginarse a su tío juntando las manos en señal de satisfacción, seguido de una sonrisa burlona. «Excelente», exclamó su tío. Además de la perspectiva de Naoto sobre el asunto, también dice que hemos enviado un mensaje a los traidores. ¿Un mensaje? Parafraseándolo, que lo vean, que la noticia se difunda a la vista de todos. Es un presagio de nuestro poderío. Nuestra señal formal de primera sangre. Hemos tolerado a estos cabrones durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a acabar con estos imbéciles. Incluso si se han aliado con ese fósil, somos más que capaces de exterminarlos. Una afirmación bastante contundente, me atrevo a decir, comentó la voz. Oye, ¿qué esperabas de alguien con su historial? Bromeó Inari. Inesperadamente, su tío soltó una breve risa antes de retomar el tema. Basta de charla. Por ahora, sigue haciendo tu parte. No hay nada que requiera tu intervención directa, todavía. Recuerden, deben informarnos de inmediato si se produce alguna novedad, enfatizó la voz, con un tono más serio que antes. Inari apretó con más fuerza el volante. Por supuesto, te mantendré al tanto. La llamada terminó abruptamente, dejando a Inari sola con el ruido de los torrentes de lluvia que parecían intensificarse cada vez más por segundos. Inari echó un vistazo al reloj del coche. Pronto llegaría el momento de volver a meterse en el personaje. Al llegar al estacionamiento de la comisaría, Inar se recostó en su asiento, contemplando su reflejo en el espejo retrovisor. La oscuridad y la tormenta de la noche ensombrecían gran parte de su rostro, pero sus iris amarillos brillaban intensamente, iluminando tenuemente su cara y haciendo que sus pupilas rasgadas parecieran más agudas y penetrantes de lo habitual. Eres detective, Inari, te lo has ganado, aunque tu lealtad esté en otro lugar. Claro, el detective tímido, fácilmente nervioso e indeciso era solo una actuación, pero eso no significaba que Inari siempre tuviera confianza en sí mismo. La presión y las consecuencias de un solo error lo atormentaban constantemente, minando su autoestima. Quizás por eso interpreto también este papel. No solo interpretaba el papel de detective novato, sino que era un peón en un juego mucho más complejo y turbio. Un juego del que desconocía por completo su alcance. La primera oleada de asesinatos presagiaba lo que estaba por venir. Cerrando los ojos y reprimiendo un suspiro de tensión, Inari abrió un paraguas negro, salió del coche y se dirigió a la comisaría, integrándose en el bullicio habitual de agentes, detectives y personal. Dentro, Inari saludó con un gesto a rostros conocidos mientras se dirigía a la sala de reuniones V1. Al entrar, vio al detective Tsurada sentado solo en un extremo de la mesa de conferencias. Inari hizo una reverencia y le sonrió levemente, con la misma timidez y nerviosismo que había perfeccionado. Tsurada simplemente asintió. Tomando asiento frente a Tsurada, Inari esperó a que llegaran los demás minutos después. Mientras Nagai comenzaba la reunión, Yamikumo solo podía pensar en cómo se desarrollarían los acontecimientos.